glorificado en esta conferencia y que realmente el Espíritu de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y que ese poder de la palabra de Dios nos transforme. Me llama mucho la atención un texto del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Le recuerdo el contexto. Cornelio era un centurión romano pagano, por ende no estaba bautizado, no era creyente, y es llamado por la providencia San Pedro a predicar a su casa a una serie de paganos. Y mientras está predicando, dice así la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 44 y siguiente. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Es palabra de Dios. Y yo le pedí ahora al Señor y le pedí a San Pedro que interceda para que mientras estamos predicando la palabra de Dios, descienda el Espíritu Santo. Entiendo que en casa de Cornelio Dios hizo ese milagro porque los apóstoles no habían entendido que la salvación era no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Y Dios hizo ese milagro porque normalmente el Espíritu Santo se recibe y viene en el bautismo, en la confirmación, en los sacramentos. Y aquí fue al revés. Sin bautismo, sin confirmación, Dios mandó el Espíritu Santo para que no hubiera realmente duda ninguna en Pedro y en los que le acompañaban de que el plan de Dios era ese. La palabra de Dios tiene mucho poder. Decimos incluso antes de comulgar, una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús decía, Efetá, y se abrían los oídos del sordo. Talitacum, a ti te lo digo, niña, levántate. Y se levantaba del sueño de la muerte la hija de Jairo, de 12 años. Este Jesús es el que nos habla. Y esta es la palabra realmente que queremos proclamar, que es siempre evangelio, que es palabra buena, que es buena noticia. Para mí es un verdadero placer compartir hoy con ustedes en esta novena en honor al Espíritu Santo y en este mes de mayo, mes profundamente mariano. Además, Dios mediante el sábado, si Dios quiere, voy a Medjugorje, voy a un congreso también iberoamericano sobre los centros de paz. Y exactamente me toca llegar el día de Pentecostés. O sea, hay una serie de uniones de esas cosas que son providenciales, que realmente me admiran y me hacen dar gloria a Dios nuestro Señor. Comienzo con una frase del Papa San Juan Pablo II, que me encanta, que dice, la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy, ¿y cuál será la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy? Necesitamos que se sane el cáncer, que se termine la pandemia, la crisis económica, la corrupción, la violencia. Pues el Papa dijo, la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés, es una efusión del Espíritu Santo. De ahí que estamos haciendo esta mañana, ¿verdad? Este acontecimiento que ya es un Pentecostés en todos nosotros mientras nos estamos preparando a la solemnidad litúrgica de Pentecostés. Y le recuerdo un acontecimiento conocido por todos. Los apóstoles que estuvieron 3 años con Jesús, desde que fue bautizado hasta su resurrección, escucharon al mejor predicador, al más ungido, a Jesús, al que hablaba con autoridad, vieron milagros. Y San Mateo, cuando Jesús va a subir al cielo, que había muchos discípulos, dice, todavía algunos dudaban. O sea, habían visto resucitar a Lázaro. Todavía dudaban algunos. Había resucitado Jesús. ¿Cuándo dejaron de dudar? Cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Los apóstoles, como seres humanos, antes de Pentecostés, eran ignorantes, estaban divididos, tenían miedo, estaban no sé con cuántos cerrojos o cuántos palos había ahí frente a la puerta, perdone que hable de una manera muy sencilla. Cuando llega el Espíritu Santo,
ya no tienen miedo. Recordemos también aquel pasaje bíblico que dice 2 Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de miedo, sino de poder y de fuerza. Entonces no tuvieron miedo ni a la muerte, se les quitó el miedo, pero así, expreso. Antes estaban divididos. ¿Quién se iba a sentar a la derecha? ¿Quién a la izquierda? ¿Quién era el mayor? Reciben el Espíritu Santo y son un solo corazón. Una de las cosas más difíciles en el mundo es la unidad. Como el Espíritu Santo es la unión entre el Padre y el Hijo, cuando descendió el Espíritu Santo, eran un solo corazón. Se amaban, eran uno solo. Por eso necesitamos ser uno. Lo que pide el sacerdote en la anáfora segunda de la misa, después de la consagración, es que el Espíritu Santo nos haga uno solo, que estemos realmente unidos en un solo corazón. Y cuando llega el Espíritu Santo, le da una sabiduría muy grande a Simón Pedro. Antes, pues, no predicaba con ese poder. Se convirtieron 3.000 personas. Decía un predicador que a veces hay predicadores que con 3.000 homilías o conferencias no logran que se convierta uno. Y Simón Pedro, movido por el Espíritu Santo, con una sola conferencia, logró, era el Espíritu Santo, que se convirtieran 3.000. Toda la vida de Jesús está unida movida por el Espíritu Santo. Pues no voy a leer todos los textos, voy a hacer solo referencia a lo más importante, solo nombrándoselo, ¿verdad? Que es importantísimo. Cuando vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, el versículo 1, cómo Jesús recibe el Espíritu Santo en el bautismo. Ya Jesús tenía el Espíritu Santo, por supuesto. Recibe una nueva efusión porque comienza su misión y su vida pública. Y entonces dice que el Espíritu de Dios estaba en él, ¿verdad? Y aquí estoy hablando, dije Mateo, es Lucas 4:1. Y disculpen la equivocación. Lucas 4:1, miren. Dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu al desierto. O sea, Jesús es conducido al desierto. Luego, Jesús, versículo 14, volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. Y luego entra en la sinagoga de Nazaret, movido por el Espíritu. Y proclama la palabra de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. O sea, toda la vida de Jesús está guiada, movido por el Espíritu Santo. Hay un momento en que dicen que una calumnia, ¿verdad?, de Jesús, que él está, es Mateo 12:28, que echa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús dice, lo hecho por el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. O sea, Jesús hablaba con autoridad, sanaba enfermos, expulsaba demonios por el poder del Espíritu Santo. Y hay unos detalles que a mí me encantan, que no siempre pensamos y recordamos esto. Resulta que cuando Jesús sube a la cruz, es también por la acción del Espíritu Santo. O sea, el poder, lo dice Hebreos 9:14. ¿Saben quién resucita a Jesús? El Espíritu Santo. Romanos 8:11. Por eso Él promete el Espíritu de Dios. Y por eso la iglesia canta, sin el Espíritu Santo, reza, nada bueno hay en el hombre. Entonces, si eso pasó en la vida de Jesús, queremos ahora hablar de la Virgen María. Recordemos también lo siguiente, el lema de ustedes es a Jesús por María. O sea, cómo nos fue dado Jesús a nosotros. Nos fue dado por el Padre por medio de dos personas, una divina, el Espíritu Santo, y una humana,
la Santísima Virgen María. Esa es la manera como recibimos a Jesús. De tal manera que la Virgen es el camino que usó el Espíritu Santo para darnos a Jesús. Jesús luego se convierte en el camino con mayúscula para llegar al Padre. Alguien que quiera hoy llegar a Jesús tiene que ser de la manera que Él vino, por el Espíritu Santo y por la intercesión de la Virgen María. El Espíritu Santo no trabaja solo, siempre trabaja con la Iglesia y con la Virgen María. Y la Virgen María no trabaja sola, siempre trabaja dentro de la Iglesia y en unión con el Espíritu Santo. Miren, en la vida de la Virgen, por lo menos, hubo 3 Pentecostés. ¿Cómo es eso? Sí. Cuando fue concebida, preservada de la mancha, fue concebida inmaculada, llena de la gracia de Dios, recibió el Espíritu Santo. O sea, ese milagro lo hizo el Espíritu Santo. Le aplicó los méritos infinitos del Hijo que iba a tener, que iba a morir en la cruz, para que ella no cayera. A nosotros el Señor nos salva levantándonos cuando hemos caído. A la Virgen la salvó no permitiendo que cayera. Entonces, el primer Pentecostés de la Virgen, el momento de su inmaculada concepción, está llena de la gracia divina y del Espíritu Santo. Segundo Pentecostés de la Santísima Virgen María. Vamos a ir al capítulo 1 de San Lucas, muy importante. Voy a servirme mucho de San Lucas en esta conferencia. Cuando el arcángel Gabriel le dice a la Virgen que va a tener un hijo que será grande, será llamado Hijo del Altísimo, es versículos 34-35 los que voy a leer, María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Es palabra del Señor. Este es el segundo Pentecostés de la Virgen, el momento de la anunciación, en el momento de la encarnación del Hijo de Dios, cuando ella le dice sí al Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Espíritu de Dios desciende sobre la Virgen, la cubre como una especie de sombra, por decir de alguna manera, que es bíblico, y ocurre el milagro, el Hijo de Dios se hace carne, se hace sacerdote, se hace hombre en las entrañas purísimas de la Virgen María. Llena la Virgen Santa, ya estaba llena, desbordante de gracia, y ahora queda todavía, si lo podemos decir de alguna manera, por una misión que tiene que cumplir, llena del Espíritu Santo. Es un ejemplo y un modelo de confianza en el Señor, de apertura a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe haberse sentido tan bien, tan feliz como Dios en la Virgen María, que nunca le opuso una resistencia, el más mínimo de los pecados, la más mínima de las imperfecciones. Con nosotros a veces el Espíritu Santo se entristece cuando no lo dejamos obrar, cuando cometemos el pecado. Y luego el tercer Pentecostés de la Virgen María, pues es cuando estaba en el aposento alto con los apóstoles, la iglesia primitiva, nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, bien conocido, con lo que llamamos en verdad Pentecostés. Dice el capítulo 1, versículo 1:14, dice, versículo 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y luego sigue el capítulo 2, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. O sea, en el versículo 14 dice que la Virgen estaba reunida
Y luego, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice que estaban todos reunidos. Allí baja el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Ellos hablaron en lenguas nuevas. O sea, que la Virgen María recibió el Espíritu Santo también en forma de lenguas de fuego. También profetizó, también oró en lenguas. Dicen los entendidos, y luego el Concilio Vaticano II dice que la Virgen es modelo de la Iglesia, tipo de la Iglesia, y la Iglesia es la única que tiene todos los carismas. Ninguno de nosotros tenemos todos los carismas, nadie, pero la única que tiene todos los carismas, lo único que no es sacerdote, pero es madre sacerdotal, es la bienaventurada Virgen María. El carisma de milagros, carisma de profecía, carisma de sanación, carisma de orar en lenguas, carisma de fe que mueve montaña, carisma de servicio. La Santísima Virgen María, nuestra Madre. Ella recibe también como modelo de la Iglesia, hizo la primera novena. Lo que estamos haciendo nosotros hoy, ella lo hizo durante 9 días con los apóstoles. Se preparó, sobre todo preparó con la oración a esta iglesia primitiva, la misma iglesia, pero iniciando, exactamente pidiendo al Espíritu de Dios. Por eso hoy le pediremos también a la Virgen que interceda por nosotros. Por eso cuando pedimos el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo lo da solo Jesús. Lo da desde el corazón del Padre, pero lo da por intercesión del Inmaculado, maternal y milagroso corazón de María. La vida de la Virgen está toda llena del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. A mí me gusta usar mucho la Sagrada Escritura porque evidentemente es insustituible. Y miren lo que ocurrió cuando la Virgen María acababa de recibir en la Anunciación, volvemos al segundo Pentecostés de la Virgen, el Espíritu de Dios, se encarnó el Hijo de Dios. Ella va a visitar a su prima Santa Isabel a las montañas de Ain Karim. Y va por 2 cosas. Va primero para ayudar a su prima Isabel, que es una mujer de edad y está en el 6º mes del embarazo. Pero va también para reconfirmar lo que el ángel le había dicho, en lo cual había creído. De hecho, su prima Isabel le dirá, dichosa tú que has creído. Y va a visitar a su prima Isabel. Vamos ahora de nuevo al capítulo 1 de San Lucas. Dice versículo 40, ya le vamos a decir, 40 y siguientes. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Qué interesante. Claro, la Virgen llevaba ya encarnado, ¿verdad?, a Jesús. Pero apenas ella saluda a su prima Isabel, Isabel queda llena del Espíritu Santo. Juan Bautista, de 6 meses, empezó a brincar de gozo en el vientre materno. Algunos dicen que Juan Bautista, que no fue concebido, ¿verdad?, sin pecado, fue bautizado en el seno materno. O sea, hay algunos teólogos que piensan que Juan el Bautista quedó bautizado en el Espíritu Santo y que nació sin pecado original, aunque fue concebido en el pecado original. Por lo menos es una teoría muy fácil de creer. Alguien decía que Juan Bautista empezó el primer baile carismático en el vientre materno ante el saludo de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Y miren que recibe en esa unción Isabel, recibe también el don de profecía. Y también dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, recibe con una palabra de conocimiento, porque la Virgen no le había dicho que se le había aparecido el ángel, ni que estaba embarazada. Se lo revela el Espíritu de Dios. ¿Cómo marca la diferencia esto? Hermanos, si hoy la Virgen nos saluda a cada uno de nosotros, ella siempre lleva a Jesús y siempre va con el Espíritu de Dios. Ese saludo profundo, ese shalom de María,
nos va a transmitir a nosotros también el Espíritu de Dios y nos va a transmitir la salvación de Jesús. Qué hermoso es confiar en la Virgen María. Qué hermoso es creer en ella. Todo esto es bíblico. Todo esto es bíblico. Su prima Isabel le dijo, bendito es el fruto de tu vientre. Jesús había dicho para nosotros, lo dijo después, claro, cuando creció, después de esta, nació y creció, que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Y cuál es el fruto de ese árbol maravilloso? Es Jesús. Que por cierto están unidos siempre el árbol y el fruto. El que quiera un buen fruto tiene que tener un buen árbol. Y Dios escogió, preparó ese árbol maravilloso de la bienaventurada Virgen María, queridos hermanos. La Virgen Santísima luego proclamaría las maravillas del Señor en el Magnificat, ¿verdad? Oración bien conocida por todos nosotros. Y también dijo, de ahora en adelante me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Ha hecho maravillas, dice la traducción que tengo aquí en la Biblia. Y usó la alabanza, la Virgen María. Además, a la Virgen María se le notaba la acción del Espíritu Santo. Yo sé que los que son carismáticos, que son casi todos ustedes, recuerdan un chiste que se cuenta que tiene un fondo histórico. Que había unas viejitas devotas de una parroquia, eran carismáticas, y su párroco no era carismático, celebraba la misa un poco a la carrera, por rutina, sin unción, y fueron un día atrevidas, claro. Padre, queremos orar por usted. ¿Para qué? Para que reciba el Espíritu Santo. Y el padre le dijo, bravo, ya yo recibí el Espíritu Santo. Cuando me bautizaron, me confirmaron y me ordenaron sacerdote. Así que váyanse de aquí, déjense de cuentos. A la semana siguiente las viejitas volvieron otra vez. Padre, disculpe, volvemos de nuevo. Es que sentimos que tenemos que orar por usted para que reciba el Espíritu Santo. Otra vez, no le dije ya la semana pasada que ya yo recibí el Espíritu Santo en el bautismo, la confirmación, incluso le voy a decir algo más, cuando me fui ordenado diácono y luego sacerdote. Háganme el favor y se me van de aquí. A la semana siguiente volvieron las viejitas de nuevo. Otra vez vienen por acá para orar, para que reciba el Espíritu Santo. No, padrecito, venimos a orar para que se le note. Entonces al padre no se le notaba que hubiera recibido el Espíritu Santo. Y evidentemente yo no sé qué pasaría con él. Eso le pasa a mucha gente. Cuando hablamos de la Gospa, de la Virgen, Gospa es Virgen en croata. Cuando hablamos de la Santísima Virgen María, se le notaba con un simple shalom, solo el saludo, la Santísima Virgen María hacía que llegara desde lo profundo, ¿verdad?, del misterio de la Trinidad, el Espíritu Santo a los que le escuchaban. Por eso una mirada de la Virgen transforma una vida. Cuando los videntes tienen contacto con la Virgen María, la ven tan hermosa, que ya si quisieran ir de una vez, solo viéndola a ella, ¿qué será viendo a Dios? Es como ver el cielo, y evidentemente que no, el cielo es Dios, pero es tan hermosa, tan santa, que realmente es algo impresionante. Por eso la alegría segunda nuestra cuando lleguemos al cielo, después de ver a Dios, que es la alegría más grande, va a ser ver a la Virgen. Y qué hermoso ser devotos de la Virgen. Si hay alguien que está conectado o nos conecta en diferido, que no honra a la Virgen, pues aprenda hoy que esto es bíblico, que quien escogió a la Santísima Virgen María no fuimos los seres humanos, quien le dio el puesto que ella tiene no somos los hombres, se lo dio Dios. Dios Padre la elige como colaboradora suya y dirá el Concilio Vaticano II, hija predilecta. El Hijo la escoge como madre suya, y el Espíritu Santo la escoge como templo especialísimo. La religiosidad popular, y dicen que el primero que dijo esta frase que voy a decir ahora fue San Francisco de Asís, esposa mística del Espíritu Santo. Decía el Papa, muy conocida esta exhortación apostólica,
San Pablo VI, Marialis Cultus, que nunca debemos separar a la Santísima Virgen María de las tres divinas personas. Ella no es como un ser separado de la Trinidad, una especie de paracaidista, una especie de mujer simplemente maravilla, o qué sé yo, una diosa pequeña o grande. No, no, no. La Virgen es una criatura que no se adora, solo se adora a Dios, pero se la venera, se reconoce. Ella misma dijo: de ahora en adelante dichosa me llamarán todas las generaciones. Entonces la Virgen Santísima es escogida por la Trinidad para que colabore con él en la obra de la salvación. San Agustín decía: Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Y para la creación Dios no quiso usar a nadie que colaborara con él, además no había nada, pero para la salvación sí. Y escogió a la Santísima Virgen María para que colaborara con él en la obra de la salvación. Y sí colaboró. Fíjese que el cuerpo y la sangre de Jesús, con la cual nos salvó en la cruz, se la dio la Virgen María. La asumió la divinidad y ahí adquiere un valor infinito. Pero esa fue la sangre que le dio la Santísima Virgen María. Ese fue el cuerpo que le dio la Virgen Santísima con la obra y la acción del Espíritu Santo. Y luego Jesús nos la deja como madre al pie de la cruz. Hay un detalle muy interesante. El último don de Jesús en su vida terrenal, ¿verdad? Antes de morir y antes, por supuesto, de ir al cielo, fue darnos a la Virgen como madre al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en el discípulo amado, ahí tienes a tu madre. ¿Y cuál es luego el primer don que nos da Jesús desde el cielo? Que es lo que esperamos el próximo domingo. El Espíritu Santo. De tal manera que último don en la vida terrenal, la Virgen. Primer don en la vida ya del cielo, el Espíritu Santo. Con la ascensión Jesús ya cumplió su misión en la tierra. Ya nos redimió, ya nos salvó y asciende al cielo con el poder del Espíritu Santo. Ahora nos deja la Virgen con una misión a lo largo del tiempo. Y la Biblia no dice si la Virgen murió o no murió. Sabemos, porque es un dogma de fe, que la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma. Pero el dogma de la asunción de la Virgen al cielo no dice si murió o no murió. Dice dos cosas: que su cuerpo no conoció la corrupción del sepulcro y que fue luego elevada al cielo en cuerpo y alma gloriosos. Eso es lo que dice el dogma de la Asunción. Incluso hay padres de la Iglesia, hay santos que piensan que la Virgen no murió. Dicen: la muerte es secuela del pecado. La Virgen no cometió pecado, no tenía por qué morir. Un buen argumento. Y hay otros también teólogos y también santos que piensan que la Virgen sí murió, porque dicen: tampoco Jesús pecó, y sin embargo Jesús murió por nosotros. La Virgen tiene que haber sido igual en todo a su Hijo Jesucristo. Incluso unos terceros hablaron de dormición de la Virgen, como si al final de su vida terrenal hubiera quedado como dormida y luego fue transformada y elevada al cielo. Incluso cuando uno va a Tierra Santa, hay dos templos, uno ortodoxo y uno católico, que celebran la dormición de la Virgen María. ¿Saben que en Medjugorje, una de las videntes, Visca, le preguntó en una ocasión a la Santísima Virgen María: Virgen María, por esto que les estoy comentando ahora, decime una cosa, madre, tú al final de tu vida, a ella le ha dictado la Virgen toda su vida, y tiene unos cuadernos que cuando la Virgen lo diga, pues nos va a dar los detalles de la vida de la Virgen. Esto es bien interesante. La Virgen, por ejemplo, dijo que nació en el mes de agosto, 5 de agosto. Claro, la iglesia celebra el 8 de septiembre. Bien, ¿sabe lo que le respondió la Virgen? Ni me dormí, ni me morí. Así que yo les invito a creer esto, es lo que yo creo. La Virgen María ni se durmió al final de su vida, ni se murió.
Significa que en un abrir y cerrar de ojos la transformó el Señor. ¿Quién? El Espíritu Santo. Le dio un cuerpo nuevo y glorioso como el de Jesús y la elevó al cielo. Y como ella ahora no está en el tiempo, no está en un lugar fijo, está en la eternidad. La Virgen no es un espíritu. Nosotros a la Virgen la podemos invocar y llamar a que venga a nosotros. Por eso son innumerables las apariciones, no hablo de visiones, apariciones de la Santísima Virgen María, así en una tercera dimensión, como nos vemos nosotros, claro, gloriosa y muy linda y muy hermosa la Santísima Virgen María. Pero la Virgen Santísima sigue orando por la iglesia. Mire, su Hijo está en el cielo, a la derecha del Padre, intercediendo siempre por nosotros. Y el Hijo está pidiendo siempre un perenne Pentecostés para la iglesia. Pero la Virgen está pidiendo con su Hijo y pidiendo a su Hijo. Pero ella puede bajar y se hace presente en distintos lugares, siempre con la licencia de Dios, para que esos lugares se renueven. Hace unos meses, viendo la locura que hay en el mundo de hoy, la ideología del género, la aprobación del aborto, la cultura de la muerte, por decir algunas cosas, ¿verdad? Yo me preguntaba y le preguntaba a Dios, Señor, ¿quién puede cambiar este mundo? Y sentía como una inspiración que me daba el Señor. Me llevaba a la oración que hacemos muchas veces antes de empezar un acto religioso. Y me inspiraba esa oración, me dice, ¿qué se le pide? ¿Qué se pide en ese momento? Es, envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. De tal manera que el único que va a renovar la faz de la tierra es el Espíritu Santo. Acuérdense que no trabaja solo, trabaja con la iglesia y dentro de la iglesia con el miembro más excelente después de Cristo, que es la cabeza, esa Virgen Santísima que es el corazón, digámoslo de alguna manera, de esa iglesia. Y si tenemos la renovación carismática católica, esto fue una profecía, fue porque la Virgen se lo pidió a su Hijo, que realmente viniera, nos mandara una efusión del Espíritu Santo. Por eso en los tiempos que vienen, cuando triunfe el Inmaculado Corazón de María, dice San Luis María Griñón de Montfort, dice también San Juan Bosco, vendrá un nuevo Pentecostés. Varios santos anuncian que vendrá un Pentecostés para la iglesia maravilloso en ese tiempo del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero ahora nos acompaña como estaba en el aposento alto, en el cenáculo, unida a los discípulos, a los apóstoles, ella que reina de la iglesia, madre de la iglesia, perdón, reina de los apóstoles, también nos acompaña. Por eso nuestra renovación carismática católica debe ser una renovación mariana y una renovación eucarística. Pienso que hoy lo es, pero cuando comenzó en 1967 y unos años después, en algunos grupos, la renovación pretendía ser católica sin ser carismática, sin ser mariana y sin ser eucarística. Y lo digo con una gran humildad. A mí me tocó, al ser al mismo tiempo, como dijeron en el currículum, asesor de la renovación carismática católica en la diócesis, allá en Venezuela, diócesis de Cabimas, y ser asesor de los centros marianos Reina de la Paz en América Latina y España. Ahora soy también asesor de estos centros de paz. Por eso voy al Congreso, como les decía, el fin de semana, Dios mediante, para que oren también por mí. Y me tocó a los carismáticos marianizarlos y a los marianos carismatizarlos de alguna manera, porque había gente que nombraba a la Virgen, pero le daba el puesto del Espíritu Santo, y no, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen, hija predilecta y colaboradora del Padre, madre del Hijo encarnado, templo especialísimo del Espíritu Santo. Y me tocó también hacerles ver que el centro es la Eucaristía.
La Virgen ha dicho en unas apariciones que incluso está más presente, aunque esté místicamente, no entendemos, que está más presente cuando se celebra la Eucaristía que cuando hay una aparición de ella. Claro, su presencia es distinta a la de Jesús, que la presencia de Jesús la llamamos real, está con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y lo que hace la Virgen es llevarnos siempre a la Eucaristía. En Medjugorje dijo que la misa sea su vida y su vida sea una misa. Entonces, nos toca a nosotros carismáticos. Somos católicos, ser marianos, como ustedes lo son. Este grupo es a Jesús por María. Como decía San Luis María Griñón de Montfort, la Virgen María es el camino más corto para llegar a Jesús. Es el camino más fácil para llegar a Jesús. Es el camino más seguro para llegar a Jesús. Y le digo, es el camino más hermoso para llegar a Jesús. No lo digo él, pero bueno, es como si lo hubiera dicho. Y nosotros tenemos esta gracia de estar en el regazo de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Y además, como la Virgen María nos lleva a la Virgen María, ella siempre nos lleva a darle gloria al Padre, lo hace por los méritos de Jesucristo, pues nos lleva de la mano para que el Espíritu de Dios nos pueda renovar, nos pueda santificar, nos pueda unir. El Espíritu Santo, acuérdense, dentro del misterio de la Trinidad, es el amor del Padre y del Hijo. Es el poder del Padre y del Hijo. Es el vínculo de unión del Padre y del Hijo. ¿Qué hace el Espíritu de Dios cuando viene a nosotros? Bueno, todo lo bueno, claro. Pero el Espíritu de Dios nos santifica, nos trae la salvación de Jesús, quitando la parte negativa y llenándonos de la gracia. El Espíritu de Dios cuando viene a nosotros, ¿verdad? Con todo su poder, nos trae el amor infinito de la Trinidad. Y cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, nos une en un solo corazón. En esto conoceremos además que somos creyentes y cristianos si nos amamos los unos a los otros como Jesús nos amó y si somos un solo corazón los unos para con los otros. Esto es sumamente importante. Y también cuando viene el Espíritu de Dios y la Virgen nos lleva, nos hace serviciales, nos hace al descubrir los carismas, unidos a nuestros hermanos, servir con humildad dentro de la iglesia y para que Dios sea realmente glorificado. Por eso el mundo no va a cambiar sino por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no trabaja solo. El mundo no va a cambiar sino por intercesión de la Virgen María. ¿Saben que en Medjugorje la Virgen dijo que había venido a cambiar el mundo? Así, con esa palabra. Vino también para que no se pierdan tantas almas, ¿verdad?, en el infierno. Pero dijo que había venido a hacer un mundo nuevo. No es por su poder, acuérdense. El que renueva es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y eso quiere realmente el Señor. Eso quiere el cielo. Y nosotros estamos también llamados a colaborar con la Santísima Virgen y con el Espíritu Santo. Si no colaboramos, estamos siendo realmente personas que somos como el sarmiento que no está unido a la vid, no sirve para nada. Acuérdense que el sarmiento, lo veíamos el domingo pasado, no sirve para dar sombra. O sea, no sirve para madera, para construcción. Lo único que sirve el sarmiento es para dar uvas. Y si no está unido a la vid, no sirve más que para ser quemado. Entonces nosotros, si somos un sarmiento que no da fruto, pues somos como la sal que se pisa, que no sirve para nada, mientras que tenemos que ser sal del mundo, que dé sabor a Cristo, luz del mundo que ilumine. De ahí que debemos estar unidos y con ese espíritu, acuérdese que no es de miedo y de timidez, sino de fuerza, bajo el manto de la Virgen, con su intercesión, recibir ese poder del Espíritu de Dios, que es la necesidad, con eso empecé, más grande que tiene el mundo de hoy. Doy testimonio de que soy un sacerdote feliz. Yo solo sé dos cosas en la vida. Pues la primera es la menos importante. Pues solo sé la primera cosa, que soy débil, que soy frágil.
que soy pecador, que yo por mí mismo no puedo hacer nada. Es verdad lo que dice Jesús: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Soy todo lo contrario a Nueva Era, que crean que uno con el poder de su mente, con un salto cuántico, qué sé yo, con la energía, con el Reiki, se va. No, no, eso es mentira, eso son pamplinas y tonterías. Sin el Señor no podemos hacer nada, como el sarmiento separado de la vid no podemos hacer nada. Pero yo sé eso, que yo soy frágil, soy pecador, soy débil, y por mí mismo no podría hacer nada bueno. Pero le doy gracias a Dios que he podido llegar a esto, porque hay personas que son autosuficientes, que son soberbios, orgullosos. Le pido a Dios, cuando tengo que predicar, se lo pedí también hoy, que por favor no permita que sea ni siquiera tentado de vanagloria, porque la gloria es para Dios. Que no le robe nunca la gloria al Señor, porque ya yo estoy consciente, bendito sea Dios, de mi fragilidad. Pero bueno, eso es menos importante. La otra cosa que sé es que Dios lo puede todo, que nunca nos abandona, que está siempre con nosotros y que su poder es infinito y que nos lo regala ese poder. El que crea en mí hará las obras que yo he hecho y todavía mayores, porque me voy al Padre, nos dice el Señor. Y a los que crean les seguirán signos y señales. Entre ellos impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Eso lo sé, lo saben ustedes también. Creemos en el poder infinito de Dios. Por eso hoy se necesita testigos del poder de Dios, como la Virgen. El Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Claro, al ver la humildad de su sierva, al ver la humillación de su esclava, ese ejemplo de humildad de la Virgen María nos enseña, pero esa confianza también en el Señor. En este momento difícil que estamos viviendo, renovar nuestra fe en el Señor. Isabel, su prima, le dijo, Santa Isabel: dichosa tú por haber creído. Hay gente que cuando viene la prueba se desanima, se desalienta, culpa a Dios de los males que están ocurriendo, incluso de la pandemia. Dios nunca manda los males, Dios manda los bienes. Desde el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, como dice luego la Iglesia, para que ya desde entonces pudieran concebir y santificar. El Espíritu de Dios estaba ya en el corazón de los patriarcas. El Espíritu de Dios estaba en la unción de los profetas, estaba en la espada de Josué y de David. El Espíritu de Dios estaba formando ese grupo de Anahuín, de pobres, estaba inspirando la palabra de Dios. El Espíritu de Dios estaba fundando la iglesia. Este Espíritu de Dios hoy con la Virgen Santísima están también actuando en nosotros. Por eso mi palabra es de ánimo, mi palabra es de fortaleza, mi palabra es de alegría, mi palabra es de perseverancia, mi palabra es también de unidad con todos ustedes. Y quiero pedirle realmente al Señor, como empecé, que como estas palabras no son mías, sino son de Él, que realmente el Señor nos comunique esa acción y ese poder tan grande del Espíritu Santo. Pero lo quiero leer del capítulo de San Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13. Con esto concluiré con una breve oración. Dice así: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Un segundito que se me está terminando la batería aquí y ya vamos a conectar. Un segundito nomás. Gajes del oficio. Ya, perdonen. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un segundo. Conecté la computadora y no conecté a la corriente. Gajes del oficio.
Pero bueno, nos sirve también en el plan del Señor. Entonces, mis hermanos, dice Jesús que el Padre del cielo nos da el Espíritu Santo, o si que por medio del Hijo, o si queremos, el Hijo nos da el Espíritu Santo desde el corazón del Padre. Póngase cada uno de ustedes en este momento donde se encuentre en un clima de oración. Voy a hacer una oración muy corta, pero sigue luego el programa, pero muy breve. Les voy a invitar ahora que pues no anden mirando el celular, no anden tomándose un café, no se distraigan. En días pasados estaba predicando en la novena, bueno, en la misa normal, unos minutos, y les decía a la gente, ¿saben quién cambia el vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. Por eso el sacerdote coloca así sus manos. Y le dije, yo ahora voy a colocar mis manos sobre ustedes, no solo sobre el vino y el pan. Y las extendí, estuve unos segundos pidiendo al Espíritu Santo que descendiera sobre toda la asamblea, porque es un don que le estamos ofreciendo al Señor, simbolizado en el vino y el pan, es el don de nuestra vida. Y se sintió una presencia espectacular. Y al final, entre las personas que se acercaron, una me dijo, Padre, recibí el Espíritu Santo, tengo un gozo muy grande. Y otra persona dijo, Padre, no sé qué me pasó, sentí un calor muy profundo y hasta un sudor. Y había aire acondicionado. Dice, claro, el Espíritu Santo es real. Si se pide, viene. Viene en el nombre de Jesús, claro, para que el Espíritu Santo venga, tenemos que desechar todo lo que es pecado. Él no puede realmente compaginar con el pecado en nuestra alma, sobre todo los pecados graves si los hay. Y tenemos que rechazar todo lo que es idolatría y también perdonar porque Él es amor, no puede venir donde hay odio y rencor. Pero al pedirlo es gratis y el Señor quiere darnos el Espíritu de Dios. Y Él nos lo quiere dar mucho más grande y más fuerte. Y luego le pediré al Espíritu Santo, en la brevedad del caso, que nos renueve también el bautismo, la confirmación en los casados, el matrimonio y en mi persona el orden sacerdotal. Le pido a la Gospa, la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Chiquinquirá, que en este momento, como estaba en el aposento alto, esté al lado de cada uno de ustedes. También le pedí que esté a mi lado. Como está en la eternidad, ella puede hacerlo. Para ella no hay límite de tiempo ni de espacio. Virgen Santísima, templo especialísimo del Espíritu Santo, esposa mística del Espíritu de Dios, Madre de la Iglesia, te pido en este momento que te coloques al lado de cada uno de tus hijos que están conectados en este programa y aquellos que lo verán en diferido. Y que pidas, tú que eres la omnipotencia suplicante, que tu Hijo envíe una vez más, en esta novena de Pentecostés, el Espíritu de Dios desde el corazón del Padre. Gracias, Madre, porque lo estás pidiendo. Así como pediste en Caná de Galilea a tu Hijo que ayudara cuando le faltaba el vino a aquellos apóstoles. Jesús, perdona mis pecados. Yo rechazo ahora todos los pecados que he cometido en mi vida, con mis ojos, mi pensamiento, mi lengua, mis acciones, mis omisiones, los que he confesado, los que no he confesado, los que se me ha olvidado. Si hay pecado grave, los graves, los leves. Jesús, yo no quisiera nada con el pecado. Limpia mi alma con tu sangre preciosa. Te acepto una vez más como mi Salvador, mi Señor y mi Rey. Y desde este lugar, Jesucristo, yo coloco mis manos sacerdotales sobre todos estos hermanos y hermanas que están conectados. Mándanos tu Espíritu, como en la casa de Cornelio, como en el aposento alto. Haz que esta novena y el próximo domingo de Pentecostés haya una efusión poderosa para nosotros, nuestras familias, para este grupo de apostolado, a Jesús por María, para Colombia en esta situación tan difícil de violencia, también para el Medio Oriente, para la iglesia entera en este momento de peligro y de cisma. Ven Espíritu de Dios, ven con poder. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Ven ahora y renueva mi bautismo y el de mis hermanos. Renueva nuestra confirmación.
En los casados por la Iglesia renueva la gracia del sacramento del matrimonio y en los sacerdotes la gracia del orden sacerdotal. Aquí estoy, Espíritu de Dios, para que hagas en mí lo que quieras. Soy como barro en manos del alfarero, tú eres alfarero divino, transforma mi vida y la de todos mis hermanos y sánanos de nuestras heridas, divisiones, pleitos, resentimientos, miedos, angustias y enfermedades. Todo para gloria del Padre, para gloria de Cristo y para gloria tuya, Dios uno y trino, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por invitarme y gracias también por conectarse y por tenerme presente en su oración. Inocencio, muchísimas gracias, Dios lo bendiga, pero regálenos su bendición. Con mucho gusto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Y como dice la palabra de Dios también en Daniel 12:13, que los guías espirituales brillarán como el resplandor del firmamento, los que educaron al pueblo para que